Saludos a todos. En la siguiente presentación se realizará la resolución de los ejercicios del texto de Gujarati y Porter. Ejercicio 7.20. En un estudio de rotación de empleados en el mercado laboral, James obtuvo los siguientes resultados para la economía de los Estados Unidos. La regresión es la siguiente, donde la variable dependiente es la tasa de renuncias laborales en el sector manufacturero y las independientes la tasa de desempleo de los hombres adultos, porcentaje de los empleados menores de 25 años, la tasa de empleo en el sector manufacturero, el porcentaje de mujeres empleadas y por último una variable de tendencia en el tiempo. Interpreta los resultados. El intercepto es 4.47. Esto quiere decir que cuando el resto de variables es igual a 0, la tasa de renuncias laborales en el sector manufacturero es de aproximadamente de 4.47%. Para interpretar x2 decimos que manteniendo constante el resto de variables ante una variación del 1% en la tasa de desempleo de los hombres adultos, la tasa de renuncias laborales en el sector manufacturero disminuye en promedio en un 0.34%. Para interpretar x6, que es la variable de tendencia en el tiempo, decimos que manteniendo constante el resto de variables ante el cambio en un año, la tasa de renuncias laborales en el sector manufacturero disminuye en promedio en un 0.55%. B. ¿Puede justificarse a priori la relación negativa observada entre los logaritmos de y x2? Podemos decir que ya que estamos hablando del sector manufacturero, puede justificarse diciendo que existen más empleados jóvenes interesados en ingresar a este sector. C. ¿Por qué es positivo el coeficiente del logaritmo x3? Se puede decir que se valora más la mano de obra de los empleados jóvenes en lugar de los hombres mayores. D. Como el coeficiente de tendencia es negativo, ¿de qué porcentaje es el descenso temporal en la tasa de retiro laboral y por qué se presenta dicho descenso? El porcentaje de descenso laboral es en promedio de 1.22%. Dado que las condiciones de trabajo, las pensiones y los beneficios han aumentado con el tiempo, la tasa de renuncias probablemente disminuye. E. ¿Es el coeficiente de determinación muy bajo? Tenemos datos de 29 años y 5 variables explicativas. El R cuadrado convencional puede ser muy optimista en este tipo de regresiones y aún así es del 53.70%. No quiere decir que este porcentaje sea bajo, pero con el número de variables y los datos que estamos teniendo en este ejercicio, el coeficiente de determinación podría ser mayor. Sin embargo, estas variables podrían no ser tan precisas para explicar el modelo o también debería observarse si existe una correlación entre las mismas. F. ¿Puede estimar los errores estándar de los coeficientes de regresión a partir de los datos dados? ¿Y por qué? Sí lo podemos hacer mediante la fórmula de cálculo de T, donde se puede despejar el error estándar, obteniendo de esta forma un error para x2 de 0.06. Ejercicio 8.19. Para la función de demanda de pollos estimada en la función planteada, ¿es la elasticidad de ingreso estimada igual a 1? ¿Es la elasticidad precio igual a menos 1? En este caso, la elasticidad de ingreso es de 0.45, por lo tanto es inelástica. Es decir, el consumo de pollo es poco sensible a los cambios en el ingreso. Ante una disminución del ingreso, el consumo de pollo no cambia de manera tan fuerte. La elasticidad precio es de 0.38, es decir, es inelástica, debido a que el consumo de pollo es poco sensible a los cambios en el precio. Ante un aumento del precio, el consumo de pollo no cambia de manera tan fuerte. Todo esto puede explicarse debido a que la carne de pollo es un producto de primera necesidad. Ejercicio 8.20. Para la función de demanda planteada, ¿cómo probaría la hipótesis de la elasticidad de ingreso que sea igual en valor pero puesta en el signo a la elasticidad de precio de la demanda? Mediante esto podemos formular nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, siendo la hipótesis nula que la demanda de pollo no depende de los precios de cerdo ni de la carne de res, y nuestra hipótesis alternativa que la demanda de pollo depende de los precios de cerdo y de la carne de res. Para este caso utilizamos un análisis de varianza mediante la prueba F. Con esto obtenemos el F crítico de la distribución de la tabla F de Fisher, con 2 grados de libertad en el numerador y 18 grados de libertad en el denominador, obteniendo así un F crítico de 3.55. Mediante la fórmula de F obtenemos el F estadístico de prueba de 1.12. Con esto podemos obtener nuestra respuesta. Nuestra regla de decisión sería que se rechaza H0 si F estadístico de prueba es mayor a F crítico. En este caso, 1.12 es menor que 3.55, por lo tanto no se cumple esta condición. Es decir, no se rechaza H0, por lo tanto la demanda de pollo no depende de los precios ni de la carne de cerdo ni de la de res.